buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Sofía Cerdas y bienvenidos al Ecocongreso 2020. Mi nombre es Sofía y yo seré el moderador de esta exposición en nombre de Consultoría Ecos, la Universidad Técnica Nacional y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Le queremos agradecer la participación en esta exposición llamada Aprender de la biodiversidad a través del paisajismo. Regálenme un segundito. Perdón, dejé el micrófono apagado. La presentación tendrá un espacio, una duración aproximada de 1 hora y tendremos un espacio de preguntas. Quisiera compartirles una información que es valiosa para nosotros, ya que nosotros queremos que su experiencia sea realmente satisfactoria con este webinar. El micrófono de ustedes estará apagado durante la sesión. En caso de que ustedes necesiten hacer consultas a la expositora, vamos a tener que plantearlas en el chat. Yo me encargaré de filtrarlas en una presentación para poderlas transmitir a ella. Estaremos colocando un link con el material aprobado por el facilitador. Al finalizar de la presentación vamos a colocar un enlace para una encuesta que les agradecemos mucho que la puedan responder. Si ustedes desean recibir un certificado de esta exposición, les agradecemos que nos puedan enviar un correo electrónico a congreso@consultoriaecos.com indicando su nombre y el número de identificación. En caso de desconexión por parte del expositor, vamos a brindarle unos minutos para que ella se pueda reincorporar. Les quisiera presentar a la arquitecta Valeria Fajardo. Ella Hola. Es arquitecta, buenas Valeria. Ella es arquitecta de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Actualmente trabaja en codiseño, arquitectos y su experiencia profesional ha sido en paisajismo y diseño de arquitectura interior. Les quisiera entonces dejar en manos de Valeria. Valeria, si quisieras, por favor, vamos a compartir tu pantalla. Listo, ahí ya apareció. Listo, ahí ya la vemos. Listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Valeria Fajardo, como les dijo Sofi. Soy arquitecta egresada del Colegio Mayor de Antioquia. Quisiera primero darle las gracias a Consultoría Ecos, a la Universidad Técnica Nacional y al Colegio Mayor de Antioquia por permitirme ser parte del Ecocongreso 2020. Este es mi primer congreso, entonces estoy un poquito nerviosa, pero bueno, hoy vamos a aprender de biodiversidad a través del paisajismo. Este es el sonido de la biodiversidad en Colombia. Bueno, así se escucha el bosque seco degradado en las cercanías de Tolú, Sucre. Este registro es específicamente grabado por el Instituto von Humboldt. El bosque seco tropical es un ecosistema amenazado en Colombia, en Costa Rica y en el resto del mundo, de los más amenazados. Y me gusta mucho este acercamiento sensorial, que lo que buscan es concientizar sobre la explosión masiva de recursos naturales que estamos haciendo cada día y cómo se van escaseando estos ecosistemas. Son registros que quedan grabados para la posteridad, para recordarnos la riqueza y la diversidad que en algún momento tuvimos. Uno de esos proyectos se llama Fragments of Extinction. Lo pueden encontrar si lo buscan en internet o les podemos compartir el link
cuando esta grabación sea publicada, y hace lo mismo, busca concientizar sobre este problema, perdón, busca concientizar sobre este problema, aparecen grabaciones del bosque de Amazonas, aparecen grabaciones de Borneo y grabaciones de África. Quiero dividir esta exposición en 4 momentos. Primero me gustaría empezar con definirles unos términos que me parecen pertinentes para el desarrollo de la presentación. El primer término es paisaje. Paisajista le llamamos a las personas, a los profesionales que trabajan sobre el terreno vivo y el espacio exterior. Pero en sí, paisaje es una palabra muy difícil de encasillar porque tiene un sentido muy amplio. Paisaje es lo que tenemos al levantar nuestra mirada. Es relieve, es luz, no tiene que haber naturaleza, no tiene que haber seres vivos salvo nosotros. Para una persona que no puede ver, una persona con disminución visual, el paisaje se encuentra bajo la extensión del resto de sus sentidos. Entonces es lo que pueden ver, lo que pueden escuchar, lo que pueden tocar. Es un término muy subjetivo, tan subjetivo, que si les pregunto a cada uno de ustedes, estamos viendo el mismo paisaje al mismo tiempo, y les pregunto que me den una descripción de lo que ven, obtendré de cada uno de ustedes respuestas distintas. El segundo término es entorno. A diferencia de paisaje, es un término muy objetivo. En un sentido amplio, el entorno es el medio ambiente, y en un sentido específico, el entorno es la tierra, la fauna, la flora, el aire que rodea a una persona, una ciudad o un objeto en específico. Pero es un concepto que podemos compartir. Ejemplo, la temperatura de esta región oscila entre los 25 grados y los 30 grados. Los decibeles de esta zona son tantos. El pH de la tierra es de tanto. Entonces, por eso es un término objetivo. El otro término es jardín. El jardín está hecho de paisaje y está hecho de entorno, pero no necesariamente el paisaje debe contener el jardín. Viene del latín gardo, que significa recinto, y del persa, que significa recinto y paraíso. Lo que hemos incorporado en ese recinto nos cuenta una historia a través del tiempo. Este es el segundo momento, les voy a contar una breve historia del jardín. Esta planta de jardín es específicamente la tumba de Senefer en Tebas. Es un jardín egipcio. Vemos que las especies están ubicadas de una manera lineal, son segregadas y se concibe el jardín como utilidad. ¿Qué me provee el jardín? Me provee sombra, me provee alimento. Además, hay una jerarquización en un elemento muy importante, le dan prioridad a las fuentes de agua porque la consideran sagrada al ser una cultura que nació en el desierto. En este jardín también vemos las formas geométricas. Este es el barroco, es el Jardín Palacio de Versalles. Vemos completamente la mano del jardinero, la incorporación de aproximadamente 3, 4 especies. Vemos los cipreses en las esquinas que nos marcan ciertas perspectivas. Por ejemplo, si el jardinero deja de hacer el mantenimiento a estas formas que tenemos marcadas en el piso por unos meses, se pierden con el tiempo. Entonces, por eso es un jardín que depende completamente de la mano del jardinero para que se vea bien. Y nacen elementos como las fuentes de agua y las esculturas para marcar perspectiva en los caminos del jardín.
Este es otro jardín, es el Jardín Topiario. Este específicamente es el Parque del Laberinto de Horta en Barcelona, España. Es un jardín que implementa los setos para hacer un laberinto, también perfectamente cortado, perfectamente prolijo. Buscamos que la naturaleza sea limpia, pero la vivencia en este jardín es distinta, por ejemplo, a la del Jardín de Versalles, porque al estar inmersos en el jardín, es cuestión de ir descubriendo, de, ay, ¿qué me voy a encontrar? En cambio, el anterior, el Jardín de Versalles, es simétrico, pero todo el paisaje está delante de tu mirada. Bueno, ¿pero por qué? Porque esta búsqueda de que la naturaleza sea perfecta, cuando la naturaleza ya es perfecta per se. Hasta la modernidad, lo extraordinario se identificaba con la naturaleza salvaje, que era sinónimo de extraordinario, de horrible, perdón. El romanticismo lo que hace es que le da una corriente, una sacudida a ese concepto de considerar lo extraordinario como horrible, la naturaleza salvaje, llega a la sensibilidad paisajística y la montaña, los glaciares, el mar, el páramo, empiezan a ser un paisaje sublime. Lo extraordinario ya es tomado como algo bello, un paisaje bello. Entonces el romanticismo nace dándole contraposición a los jardines de Francia y así dejen que la naturaleza siga su curso. Todavía es muy artificial, todavía busca ser muy ornamental. Esta pintura específicamente es del pintor en el jardín. Solían ser los pintores paisajismo. Solían hacer los pintores paisajismo. Bueno, ¿qué pasa? Llega el siglo XX y es un choque para todos nosotros, porque empezamos a considerar la naturaleza finita. Los recursos limitados son limitados y es algo que no podemos negar. La temperatura se acrecenta año tras año, los glaciares se están derritiendo, el bosque se está disminuyendo. Entonces es algo que vivimos día a día, así ciertas figuras políticas lo nieguen. El personaje de la foto se llama Gilles Clement, es un paisajista, botánico, jardinero francés, que toca uno de los conceptos más acertados para cómo abordar el paisajismo, porque si bien el siglo XX llegó con abrirnos los ojos y decirnos, es que vea, esto no es para siempre, tenemos que, es un reto y es algo interesante porque tenemos que empezar a concebir los espacios de una manera distinta. ¿Cómo vamos a aportar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, él trae un concepto que se llama el jardín en movimiento. El jardín en movimiento quiere decir que el jardín tenga su propia energía y su propio carácter. Aquí la jardinería deja de ser meticulosa, deja de ser la jardinería prolija, como les conté brevemente en la historia, que lo estético estaba tradicionalmente marcado por el orden visual. El jardín en movimiento dice, quítese, que lo que va a cambiar en el siglo XX en cuestión de jardinería y paisajismo es esto. ¿Por qué? Porque, como les dije ahora, el jardinero hace lo mínimo posible. Simplemente se encarga de observar y de ver cómo transcurre el jardín, cómo se dan naturalmente los procesos de sucesión biológica o sucesión ecológica. Los jardineros protagonistas en este tipo de jardín son las especies. Las aves que riegan semillas,
los roedores que llevan semillas en su piel, en su pelaje. Los insectos también se convierten en actores primordiales. Entonces él contaba la historia de que al principio en su carrera como jardinero, cuando era joven y bello, le enseñaron a matar. O sea, él tenía que matar insectos, tenía que mantener el jardín perfectamente cortado, incluso llegó a matar topos, pero esta fotografía es un experimento del jardín en su casa, donde él, ¿qué hizo? Él hizo un jardín en movimiento donde dejó los topos y dejó todas las especies que visitaban su jardín. Entonces, por ejemplo, un topo ahí cavó, hizo un hoyo y hizo que una semilla que estaba en el manto herbáceo y que no podía llegar a la tierra, germinara en una especie nueva. Y después, con el tiempo, 3 meses después, esa misma especie se movió 4 metros, por decirlo así, a la derecha, porque un ave o el mismo viento regó esas semillas. Y otra vez el topo cavó e hizo que germinara. Entonces es algo muy rico y está lleno de biodiversidad. Caso contrario a los jardines que son completamente prolijos y que buscan que sean perfectos y que buscan ser perfectos entre comillas. Este es un jardín en Irlanda, también es un jardín en movimiento, son espacios de libertad, desde Pied d'Audolf. También me parece importante traerles a colación jardines en movimiento de Latinoamérica. Vemos cómo las especies germinan en estas escaleras de roca y vemos una naturaleza muy poblada, vemos mucha riqueza vegetal. Este es otro ejemplo que me gustó mucho porque es ver cómo la naturaleza emerge sobre lo construido. Este es un puentecito, es un camino, se da la incorporación espontánea, que es lo que les contaba de que las especies son los actores principales del jardín. Este es de Amalia Robredo, en Uruguay. Yendo por la misma línea de que la naturaleza tome su curso, viene el concepto del tercer paisaje. El tercer paisaje se refiere a los espacios indecisos desprovistos de función. Solemos llamarlo como baldío, pero baldío es una palabra que se debe resignificar, porque no podemos seguir considerando los baldíos solamente como el abandono del poder del hombre sobre el entorno. Gilles Clement lo toca como que quedar en baldío es contradicción del lugar de vida extrema vía de acceso al clímax, porque se convierte en un paraíso por la sucesión ecológica. Acá tenemos la transición de un baldío a un bosque en el año 0, el año del abandono. Empiezan a llegar unas especies de un estrato bajo. De 1 a 3 años empiezan a incorporarse unas especies de un manto herbáceo. De 3 a 7 años, el manto herbáceo atrae unas especies espinosas, arbustos espinosos, especies de mediano estrato. De 7 a 14 años, esos matorrales espinosos protegen los futuros árboles grandes. Y de 14 a 40 años ya tenemos unos árboles frondosos que proporcionan sombra a los arbustos espinosos y los disminuyen o los debilitan. Muchos terrenos baldíos llegan a la etapa anterior por la fertilidad del suelo, pero de todas maneras todos los procesos ecológicos se consideran un clímax. Estos son ejemplos del tercer paisaje. Este es un experimento de Gilles Clement. Este es un tercer paisaje intencional.
Es en una base submarina abandonada. ¿Qué hicieron? Incorporaron unas especies y lo dejaron, o sea, dejaron que la naturaleza siguiera su curso y empezaron a hacer estudios sobre ese jardín. Y cada vez, en cada visita, veían especies nuevas y las iban etiquetando. Este segundo ejemplo es un ejemplo muy complejo, este ya es tercer paisaje accidental. Todos conocemos el caso de Chernobyl, la serie de HBO. Pripyat es la zona de exclusión de Chernobyl y pues es ver cómo la naturaleza incluso sobrevive ante estos terrenos inhóspitos llenos de radioactividad y cómo generan enlaces, también la fauna se apodera de estos sectores. Entonces han encontrado bisontes, han encontrado jabalíes, han encontrado zorros, lobos, osos. Obviamente es algo muy complejo porque es un terreno lleno de radioactividad, pero es para mostrarles lo que la naturaleza puede llegar a ser y cómo retoma lo suyo. Este tercer paisaje me gusta mucho, este ejemplo, se llama Time Landscape, es de un artista que se llama Alan Sonfist. Imaginó una serie de paisajes bajo la premisa de conmemorar las pérdidas ecológicas como se hace con las batallas. Entonces él dice, si hay monumentos de la vida y la muerte de los soldados, ¿por qué no hay monumentos de la vida y la muerte de los manantiales, de la floración? Y él donó su propiedad a la ciudad. Me gusta mucho porque el tercer paisaje, por lo general, no se da en los corazones de la ciudad. ¿Por qué? Porque estos terrenos baldíos, entre comillas, que ya les dije que es una palabra que se debe resignificar, son espacios que no fueron planeados en la ciudad, son recovecos en realidad muy mínimos. Pero por eso este me parece importante porque es todo un espacio que se encarga de hacer toda esa sucesión ecológica. Bueno, llegamos a los ejemplos en Colombia. Esta es la prisión en Gorgona. Fue prisión de 1900 a 1984. Ya lleva 36 años sin ser habitada y hay algo muy importante en este ejemplo de tercer paisaje accidental. Fue clausurada y después fue vista como Parque Natural Nacional, fue preconcebida como Parque Natural Nacional. Y resulta que el 60% de este bosque fue deforestado por los prisioneros al hacer labores de carpintería y después de 36 años el mismo bosque reforestó esas áreas con bosque nuevo, bosque renacido. Entonces es algo muy bonito que puede lograr la naturaleza. Entonces en estas fotos podemos ver cómo a la naturaleza no le importan las estructuras y se apropian de ellas. Este es un ejemplo, vean cómo se está apoderando de la ventana y está traspasando la estructura. Este es otro ejemplo, Armero, Tolima. Es complejo porque es un espacio, fue un pueblo muy rico, muy próspero, y una noche, en 1985, yo rectifico sí, 1985, por la erupción volcánica del Nevado del Ruiz, murieron 25.000 personas. Y es choqueante, es impactante, porque después de 34 años, toda esta zona que fue afectada por un volcán y donde murieron tantas personas, ya es parte del bosque secotropical colombiano. Es muy triste, pero es como una compensación de la naturaleza.
vemos cómo los árboles emergen dentro de las casas y ahí podemos corroborar lo de, lo de las etapas del suelo baldío al clímax. El bosque seco tropical en Colombia originalmente ocupaba 9 millones de hectáreas. Ya de este bosque seco tropical solo queda el 8%. Es muy importante, es un ecosistema muy importante porque las especies de fauna y flora que se encuentran ahí soportan estrés hídrico, es decir, sequías muy alargadas, y eso quiere decir que las especies que existen ahí posiblemente no se puedan dar en otros ecosistemas. Lo que les decía ahora, Armero está aproximadamente acá, hace parte, este es un mapa de las manchas de bosque seco tropical que tenemos actualmente. El bosque seco tropical que tenemos en Armero pertenece a un 22% de la región Caribe y del Valle del Magdalena. Y es por eso que se convierte problemático. Ven que en este mapa estos bosques están muy fragmentados. Se vuelve problemático para la migración de especies, porque no tienen dónde descender, no tienen dónde consumir frutos y no tienen dónde dispersar semillas, y no hay diversidad, no hay un proceso de riqueza ecológica. Entonces es muy importante que hagamos algo, que unamos esos bosques desde el paisajismo, desde la administración y desde otras profesiones, desde los medioambientales, que lo pueden hacer. Entonces, cuando esos bosques son destruidos, se condena la extinción a una gran cantidad de especies animales, entre ellos las aves. Entonces les hablaba de la creación de SLATs. Este es un terreno que está completamente ocupado de árboles, de especies de flora. Podría ser un bosque seco tropical. Podrían ser los 9 millones de hectáreas que teníamos. Hagamos de cuenta que es así. Y por la deforestación para la ganadería y para los cultivos, que aparte pues son una amenaza porque el suelo es muy fértil, pero por la deforestación al ser tan seco queda inservible, queda insostenible para futuros cultivos o para hacer futuros terrenos destinados a la ganadería. Entonces, aquí el bosque está fragmentado por esa explotación humana y tenemos que procurar hacer enlaces ecosistémicos, corredores bióticos, para que esas especies, tanto las aves como los mamíferos, se sigan desplazando y sigan haciendo el proceso de sucesión ecológica. Estas son algunas especies nativas que traen a las aves. En sus características tienen que son de fruto, son de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Y quisiera terminar diciéndoles que desde el paisaje, desde cómo lo he vivido profesionalmente, hemos buscado tener un jardín asilvestrado, un jardín desordenado, pero finalmente, como siempre estamos buscando que sea estético, no logramos el jardín en movimiento realmente. ¿Por qué? Porque el jardín en movimiento se tiene que dar desde la observación del mismo. Entonces, no se hace en papel. Nosotros como paisajistas, cuando intentamos hacer este tipo de jardín asilvestrado, hacemos una preselección de especies
Después hacemos unas manchas de ese diseño con cada preselección de especies. Entonces también estudiar este tema ha sido como cambiar el chip, como bueno, cómo se debe preconcebir en realidad el paisaje ahora. Si tengo que hacer una preselección de especies o simplemente una incorporación de algunas especies nativas y dejar que las cosas pasen. Ya. Esa es la presentación. Les quiero compartir esta frase. Desde el momento en que se dan por acabadas las construcciones del hombre, entran en un proceso de degradación irreversible. Su incapacidad de evolucionar la condena, antes o después, a la ruina. Cuando una obra está terminada, está muerta. Por el contrario, la naturaleza nunca concluye nada, soporta huracanes, interpreta cenizas de fuego, inventa un proceso de vida sobre unas bases siempre nuevas. Así, el jardín es el terreno privilegiado para la vida y los cambios continuos. Sofi, listo. Hola, hola, estaba hablando Hola. por mi micrófono nuevamente. Perfecto, más bien muchísimas gracias por tu presentación y te voy a compartir 2 preguntitas que tenemos. Así Listo. que invito a la gente que quiera consultarle algo a Valeria, nos haga llegar las consultitas. La primera consulta dice, Valeria, ¿cómo podemos garantizar una eficaz protección y conservación de los servicios ambientales en un mundo cada vez más necesitado de materias primas a bajo costo? De hecho, esa es una de las características que tiene el jardín en movimiento. Es algo muy chévere porque el jardín en movimiento, pues incluso Gilles Clement decía, yo no tenía dinero para mantener mi jardín. Simplemente Sí, por lo dejaba que general la se piensa naturaleza... que, perdón que te interrumpa, por lo general se piensa que es una cuestión muy costosa. Sí, el mantenimiento de las, por ejemplo, el mantenimiento del jardín que les mostré de Versalles debe ser una cosa costosísima, o incluso el topiario, el del laberinto. O sea, si dejan de cortarlo, el laberinto se pierde. Claro. Entonces se vuelven algo que no es sostenible con el tiempo. En cambio, este jardín en movimiento sí lo es. Porque es dejar que la naturaleza, los jardineros son las especies. Ok, perfecto. ¿Por qué es tan difícil o tan poco usado los jardines verticales en las grandes ciudades, siendo esta una clara alternativa a la falta de espacios? Espera, yo la repito. No, la verdad no entiendo la pregunta, pero si me estás hablando de jardines verticales, los jardines verticales tienen, sin responder la pregunta, porque en realidad no entiendo cómo un jardín vertical puede ser una alternativa para falta de espacios, o se refiere a la falta de especies. No sé si de pronto la pregunta original. Aló, Sofi, te quedaste congelada. Aló. Bueno, no sé, ¿ustedes me siguen escuchando? Listo. Bueno, Sofi, como que se le fue la señal, pero yo les cuento un poquito del jardín vertical. El jardín vertical también tiene beneficios ecosistémicos, sobre todo en la limpieza del aire. Es muy chévere el proceso. Bueno, ya volvió Sofi. Hola, no te escuchamos. Dije que en caso de desconexión del presentador le dieron unos minutos y nunca pensamos en caso de desconexión del moderador. Muchísimas gracias por esperar. Muero de pena, pero de ahí. Menos mal te tenemos de vuelta. Gracias. Bueno, Sofi, te decía, no sé si la pregunta fue escrita distinta por la persona, porque no entiendo cómo un jardín vertical puede proporcionar un espacio si es vertical. O sea, pero si la pregunta es dirigida a los servicios ecosistémicos del jardín vertical,
son muy poco usados porque requieren mucho mantenimiento y requieren un sistema de riego. Y el sistema de riego es muy costoso, es un sistema por goteo. Entonces tiene que tener primero electricidad y una fuente hídrica cercana para estarlo regando todo el tiempo. Además también depende de si este jardín vertical está completamente expuesto al sol o si está en un espacio interior. Ok, perfecto. Más bien queda muy claro. Tengo otra consulta. Dice, buenos días, quiero felicitar a mi estudiante y desearles éxitos. Perfecto. De Gracias, manera como, profe. como arquitecta, ¿cómo observas la importancia que tienen los viveristas en la propagación de especies introducidas? Bueno, eso es un problema. Es un problema porque esas especies introducidas en muchas ocasiones se vuelven especies invasivas e impiden el crecimiento de las especies nativas. Por ejemplo, el ojo de poeta. No sé si estuvieron en la exposición de Jenny Mancera, la primera, la inaugural. Ella habla del ojo de poeta específicamente, habló, perdón. Y es esto, o sea, la verdad no es algo bueno. Ejemplo, aquí tenemos unas especies introducidas en el Parque Arví. Decidieron incorporar en el pleno trópico unos pinos que generan un manto con las ramas que botan los pinos, y eso impide el crecimiento de otras especies. Entonces, la verdad es un asunto delicado. Ok, perfecto. ¿Cómo se puede trabajar el tema del paisajismo con gobiernos locales? Bueno, el paisajismo con gobiernos locales. Acá, por ejemplo, tenemos a la EDU. La EDU subcontrata personas que trabajan con paisajismo y se hace un grupo colaborativo de diferentes profesiones donde hacen todo este tipo de planeamiento. Pero sin embargo, siento que la pregunta no la respondo bien. Entonces yo creo que podríamos buscar y responderle a la persona cuando suban la grabación de este video. Ok, perfecto. Lo que vamos a hacer es tal vez buscar como organizaciones o tal vez alguna empresa pública que tal vez pueda trabajar este tema y lo podríamos colocar en el enlace del video. Tengo otra consulta. Dice, ¿cómo podemos mantener, restaurar y formar paisajes amigables con el agua, incluidos bosques y árboles, y abordar al mismo tiempo las necesidades contrapuestas de agua y uso de suelo, todos los actores involucrados? Espérate, yo tomo agüita. A ver, ¿cómo podemos mantener, restaurar y formar paisajes amigables con el agua, incluidos bosques y árboles? Abordar al mismo tiempo las necesidades contrapuestas de agua y uso del suelo de todos los actores involucrados. Bueno, el uso del suelo es un tema problemático también porque no lo estamos haciendo adecuadamente. Se están perdiendo ecosistemas por el uso inadecuado del suelo. Entonces yo creo que es un tema más de planeación gubernamental, un tema más de las directivas, de la planeación, en este caso de la ciudad, o a una escala más grande, planeación regional, de cómo están dispuestas esos espacios verdes y qué enlaces ecosistémicos estamos generando. Ok, perfecto. Bueno, creo que no hay más consultas por el momento. Yo quisiera mucho agradecerte en nombre de todo el comité organizador del Ecocongreso por tu participación. Una vez más, en nombre de Consultoría ECO, la Universidad Técnica Nacional y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, les damos las gracias por haber participado en la charla. Muchísimas gracias a Valeria por tan bonita información que nos ha brindado. Y les quisiera invitar a todos ustedes a la charla
a celebrarse ahorita a las 11:30 hora Colombia, 10:30 hora Costa Rica, contaminantes de preocupación emergente y biodiversidad. Y al mismo tiempo tendremos también tips para avistar aves con la profe Jenny Mancera. La anterior, la de contaminantes, es con el profesor Carlos Fidel Granda, y tips para avistar aves con la profe Jenny Mancera a las 11:30 Colombia, 10:30 hora Costa Rica, ¿verdad? Entonces Muchísimas les agradecemos gracias. mucho. Voy a colocarles en el chat una pequeña, un enlace para que nos respondan una pequeña encuesta. Es una preguntita nada más. Yo les agradezco mucho la participación. Disculpen por haberme ido por un momento. Son fallos que pueden pasar. Disculpen los nervios. Tranquila, a todos nos pasa. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Feliz Día del Ambiente. Hasta luego. Hasta luego.